Oye, Marianita, a ver, a mí la semana pasada vimos pues contenido que la verdad a mí me preocupó y más pues siendo cercana a ti que me hizo pues sentir bastante mal. Las denuncias que presentaron tú y tu mamá ante la Fiscalía de la Ciudad de México por las amenazas que han recibido. ¿Cómo comenzaron estas amenazas? ¿Qué es lo que te están diciendo? Esto, Vero, lleva más de 3 años sucediendo. Era una lógica constante, y siempre mi lógica es ¿por qué tengo que cambiar yo mi teléfono? ¿O por qué tengo yo que cambiar mi forma de vida ante amenazas? Lo que sí sucedió en esta ocasión es que el tono de la amenaza subió mucho de nivel y sobre todo hay una parte de la amenaza en donde habla de desaparecer a mi mamá y posteriormente desaparecer a mi mamá, desaparecerme a mí. Entonces es ahí cuando yo le digo a mi mamá, oye, te aviso que una vez más está pasando, le envío los contenidos completos del WhatsApp y ella sube el Twitter al día siguiente, pero bajo la lógica de la congruencia, Vero, porque creo que si queremos cambiar, queremos cambiar las cosas, nosotros tenemos que mostrar el cambio y por supuesto ser congruentes. Y la instancia efectiva, ¿no? Es la instancia jurídica, no es la red social. Entonces, por supuesto que se realiza una denuncia ante el Twitter, ¿no? La hace mi mamá, pero yo tenía que ser, por supuesto, congruente ante esta denuncia. ¿Y cuál es mi autoridad competente? La Fiscalía de la Ciudad de México, en donde quiero sí señalar que afortunadamente se pusieron en contacto inmediatamente conmigo y que eso no lo pido exclusivamente para Mariana Moguel. No, la protección de cualquier ser humano, su integridad, su vida, tiene que ser un derecho no de Mariana, de todos y de absolutamente todas. Entonces, vivir y yo sí ahí alcé la voz en el sentido, alcé la voz conmigo misma de decir que no podemos y yo no me podía permitir ya normalizar más el hostigamiento, la persecución, el vivir con miedo, porque aunque muchas de las amenazas sabes que lo hacen para intimidar, para que no te movilices, para que no alces la voz, no puedes normalizarlo. No, por supuesto que no. No puedes guardarlo en un cajón. O sea, estas amenazas fueron a raíz de lo que sucedió con tu mamá, ¿no? De la liberación de Rosario Robles. Mucho antes. Desde antes, incluso. Muchísimo antes. Pero se han repuntado en los últimos meses. ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les incomoda a esas personas que están detrás de estas amenazas? Es muy chistoso porque la pregunta que me haces y además sí lo fui analizando. Sí, claro. ¿No? Porque de repente las primeras veces no vas viendo, ¿no? Estas tendencias. No hilas. Porque de repente aquí llegan, ¿no? Hay temporadas donde se dan de una manera mucho más continua. Sí. Y porque de repente hay como, ¿no? Un alto. Entonces, sí llegó un momento donde, de verdad, Ilan, sí me puse como, a ver, ¿qué onda con esta curva? Sí. Y pues resultaba que cuando yo salía, hablaba, ¿no? Expresaba inconformidades o manifestaba controversias sobre el caso de mi mamá o cualquier situación de lo que sucedía en el país, se agudizaban. Ya. ¿No? Posteriormente, se calmaban. Y pues extrañamente esa semana hubo diversas situaciones en las que yo alcé la voz y pues suceden, pero no puedo señalar culpables, porque para eso está la autoridad y a la autoridad le corresponde investigar. Porque también soy una mujer y soy, tristemente, una mujer que en su momento también vivió violencia por parte de una expareja. Y puede ser él también. Lo que quiero decir es que yo no soy quien para decir, puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser Chita. Pero es instancia de la Fiscalía de la Ciudad de México investigar y dar con los culpables, ¿no? Ojalá eso pasara en nuestro país, ¿no? Eso es lo que uno, por supuesto, espera y es un poco lo que manifesté en mi tweet cuando presento la denuncia ante la Fiscalía, que ojalá que a diferencia de la licencia falsa de conducir de mi madre, que se denuncia a los funcionarios y a 3 años a la distancia no hemos tenido una sola respuesta, que ojalá en esta ocasión, porque además no es un tema de lo político, se trata de la integridad de un ser humano
Claro. Que ojalá de verdad se pueda, por lo menos que me digan en qué riesgo me encuentro y se llegue a saber, por supuesto, quién está detrás de estas amenazas. Y quiero sí reiterar, nadie debe permitirse el normalizar este tipo de conductas. Ninguna mujer, ningún hombre, ningún joven, ninguna joven, no lo podemos normalizar. El hostigamiento no puede ser una parte y una conducta de la vida cotidiana de ningún mexicano ni de ninguna mexicana. Y qué difícil, Mariana, porque qué difícil y qué valiente, porque después del proceso que viviste con tu mamá, el volver a tener confianza en las instituciones después de todo lo que les pasó, creo que no fue un proceso fácil y creo que sí te queda como esa incertidumbre, porque esa incertidumbre que hoy sientes, la sentimos todos los mexicanos, claro, si la fiscalía va a actuar o no. A ver, vimos que secuestraron a 14 personas y la respuesta del presidente de la República fue que los iba a acusar con sus papás y con sus abuelos, en lugar de enfrentar a los delincuentes, perseguirlos y meterlos a la cárcel. O sea, hoy no hay una estrategia clara de seguridad. O vemos la propia Fiscalía de la Ciudad de México, que lamentablemente persigue opositores, que está parcializada a lo que le dice la jefatura de gobierno. Entonces a mí me parece que, pues, sí nos queda como mexicanos esa confianza en las instituciones que deben servir, pero que la fiscal debe entender que no se trata justamente de un tema político, sino se trata de vidas humanas, ¿no? Y no se trata solamente de Mariana, sino de muchos otros mexicanos, capitalinos que vivimos asaltos, que viven homicidios, que viven amenazas, Ojalá, justamente. Además, Ilanta, esto que mencionas, o sea, a mí me parece interesantísimo hablar de otro tema que también pasó en el transcurso de esta semana, el asalto en la tienda en la joyería ahí en Antara. Claro. ¿No? O sea, se roban 15 relojes de muchísimos millones de pesos y, por supuesto, una movilización impresionante, ¿no? De los investigadores de la Secretaría de Seguridad. Ya agarraron a uno, dicen que ya identificaron a los otros 3, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué necesitamos en este país o en esta ciudad para que algo se investigue y para que la ley se haga cumplir? Ser famosos y hacerles un show a los gobernantes para que volteen a ver y hagan lo que tienen que hacer, hagan su maldito trabajo. O sea, a mí de verdad lo que más me preocupa es, imagínate tú la gente que, por ejemplo, no tiene acceso a redes sociales por X o Y razón y que no pueden alzar la voz, o simplemente la gente que alza la voz una y otra vez y nadie le resuelve. O sea, ¿qué tendría que pasar en México para que este tipo de cosas cambiaran? Para que la justicia sí existiera para absolutamente todas y todos los mexicanos y no nada más para los que tienen pues, más dinero, más poder o más visibilidad, redes sociales, medios de comunicación, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ¿qué tiene que pasar en México? O sea, ¿por qué estamos como estamos? ¿Y por qué llevamos así un periodo de tiempo larguísimo? O sea, ¿por qué no ha habido un avance en las investigaciones, en las fiscalías? ¿Por qué nadie le destina recursos? ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿cómo ven ese tema? Es muy duro. Yo en muchas ocasiones lo he expresado. Nuestro sistema de justicia penal, lo que marca y el principio por persona, la presunción de inocencia, evidentemente el hablar de derechos humanos, el velar por el Estado de Derecho, está en nuestra Carta Magna. Estamos hablando de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Estamos hablando de nuestro gran país, de nuestro bien mayor, de lo que nos debería de unir independientemente de los colores, que se llama México. Y vemos, por ejemplo, un gobernador como Cuitláhuac. Evidentemente que no es increíble lo que acaba de pasar con la jueza. Es bajo una violación completamente, incluso ante todas las normas internacionales, los tratados internacionales que protegen, por ejemplo, todos estos preceptos. Vemos cómo la misma Corte Interamericana emitió hace poco esta resolución en donde decía México tiene que desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Y en este país en su gran mayoría es una tristeza darte cuenta que en efecto las fiscalías no tienen absolutamente ninguna autonomía, sino que funcionan a la orden y a la instrucción de quien gobierna o de los intereses de ciertos grupos. En el caso de la ciudad, yo acababa justo el 1 de mayo, creo que escribí, o por ahí,
cuando venía este proceso de reelección de la fiscal de la Ciudad de México, y fui muy contundente tanto en mi Instagram como en mi artículo, en la revista, etcétera, donde hago una participación semanal, diciéndole, fiscal, retírese. Sí, pues. O sea, con todo respeto, yo sé que tiene bajo derecho el usted participar en esta terna, pero lo que no es posible es que, viendo cómo ha desempeñado sus funciones, en donde bien lo acabas de decir, Miguel, no hay respuestas ante familiares que quieren tener, por ejemplo, una certeza jurídica de sus familiares adentro de un centro penitenciario, que quieren saber quién mató a su hija, que quieren tener una claridad, aunque sea de un asunto, trámite administrativo, que no necesitamos o no se necesitan ser figuras públicas como casos como el de Ciro Gómez Leiva, que al día de hoy no tenemos una sola respuesta, porque Ciro, Mariana, pues les agradezco mucho a los medios de comunicación. Tenemos estos espacios para alzar la voz, claro. Pero bien lo señalas tú. Hay muchos nombres con muchos apellidos y muchos ciudadanos, ciudadanas, seres humanos, mexicanos y mexicanas, que tienen que tener acceso a tener lo que es fundamental para la democracia y para que un país avance, que se llama Estado de Derecho. Y este país, no lo digo yo, está en sus mismas evaluaciones. El Estado de Derecho no existe. Y hemos caído en los peores lugares porque evidentemente no se juzga bajo un piso parejo y no se lleva a cabo y apegado ahora sí que a tu Constitución, a la ley, a tu Código Penal, en fin, sino más bien a lo que un juez a veces, como pasó con la jueza. Incluso inaceptable, ¿no? Cómo se pasan a los organismos internacionales, pues por abajo, ahí les encargo, cómo se pasan la Constitución también, las leyes, o sea, ¿qué hay que hacer en México? Necesitamos generar una ley que castigue específicamente la gente que violenta la ley, que se pasa por encima. O sea, ¿qué hay que hacer en este país para que se respete la ley? Yo creo que hay que hacer salir a votar. O sea, si tienes un régimen que se pasa por alto las órdenes, o sea, tienes un poder que se pasa por alto las órdenes de otro poder, pues no puedes estar hablando de un gobierno democrático. Quieres democracia, quieres Estado de Derecho, quieres un sistema de justicia real y no selectivo, en donde lo que reine son las pruebas, las razones, lo que se entrega y no las conveniencias o la incompetencia o la lealtad que puedas tener hacia una persona, pues tienes que cambiar de persona que esté al frente del país, yo creo.